Hermanos, hermanas, buenos días, buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Espero que todos estén bien, bendecidos, felices ahí donde están en su casa, amén. O donde sea que estén viendo esto, en casa, en trabajo, en su carro, donde sea que estén en este momento. Espero que se encuentren con buena salud, se encuentren felices, bendecidos ahí donde estén en esta mañana, amén. Estamos aquí hoy, como siempre, para dar nuestro estudio semanal de la palabra de Dios, ¿verdad? Que hemos estado llevando. Y antes de empezar, quiero pedir que por favor, ahí donde ustedes estén, cierren sus ojos y se unan conmigo en una oración para pedirle a Dios que nos bendiga con esta palabra que Él trae para nosotros en esta mañana. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por la palabra que tú traes a nosotros en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por lo que nos ayudarás a aprender en esta mañana sobre ti, sobre tu palabra. Padre, en este momento reprendemos cualquier espíritu de ya lo sé, cualquier espíritu de ya lo conozco, cualquier espíritu de eso no es para mí. Reprendemos todos esos espíritus en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y pedimos, Señor, simplemente que tú abras nuestra mente, nuestros corazones, para que aunque sea algo que hemos escuchado, podamos hoy aprender algo nuevo, porque cada vez que entramos a tu palabra, aunque lo hayamos leído, escuchado 100 o miles de veces, podemos aprender algo nuevo que tu Espíritu Santo nos revele. Gracias, Señor, y en tu nombre santo tu iglesia hoy dice amén. Gloria a Dios, hermanos, pues estamos aquí hoy como siempre, como les digo, para nuestro estudio semanal. Y como ya saben, o quizás, ¿verdad?, hay alguien nuevo que nos esté acompañando, y si lo es así, pues simplemente para darles el resumen pequeño, estamos hoy en esta mañana continuando nuestro estudio sobre las mentiras, ¿verdad?, y las respuestas a las mentiras más comunes en el mundo sobre la vida cristiana, ¿verdad? Estas son mentiras que pues son obviamente mentiras de Satanás, y estamos hablando sobre las respuestas bíblicas o las maneras bíblicas de sobrepasarlas, de vencer estas mentiras, se pudiera decir, ¿verdad? Y estamos hablando sobre esto para aprenderlo, ¿verdad? Y algunas de las mentiras que hemos aprendido son cosas como tengo miedo, ¿verdad? La mentira de tener miedo. Hemos aprendido sobre la mentira de que Dios no puede hacer algo para ti, de que, ¿verdad?, estás solo. Hemos aprendido sobre diferentes mentiras y seguimos, ¿verdad?, aprendiendo sobre más mentiras. Y la mentira sobre la que vamos a aprender hoy, la mentira de Satanás que vamos a aprender a batallar, es la mentira de pero todo el mundo lo hace. Es decir, la mentira de todos lo hacen. No es malo porque fulano de tal, esto y esto. Esa es la mentira en la que vamos a entrar hoy, ¿verdad? Y para empezar, no se me olvidó decirlo, pero eso es porque yo sé que ustedes, hermanos y hermanas, siempre están bien preparados, bien preparadas, bien listos para su estudio, ¿verdad? Y no se les tiene que decir, pero por si al caso, ¿verdad?, lo voy a decir. Alisten como siempre su Biblia más que nada, pero también un lápiz o pluma, un papel o cuaderno para apuntar todo lo que vamos a aprender. Lo más importante lo voy a estar poniendo en la pantalla y van a poder apuntar esas cosas o copiar lo que se les haga importante, y también más que nada para que apunten los versículos bíblicos que vamos a leer, para que ustedes puedan pues mejor entenderlos después, cuando termine esto, leerlos en casa y ustedes poder, ¿verdad?, aprender más y clarificar esos versículos para sí mismos. Pero vamos a empezar con lo primero que vamos a hacer, como siempre, que son nuestras preguntas de falso o verdadero. Es decir, estas son 3 preguntas, como siempre, que tenemos, que son para medir al final de este estudio lo que pensabas antes y lo que piensas después, ya cuando
con todo lo que Dios te haya hablado durante este estudio, ¿verdad? Así que vamos a empezar, y la primera pregunta es: ¿el cristiano está llamado a una vida diferente a la de los demás? ¿Falso o verdadero? El cristiano está llamado a una vida diferente que todos los demás en el mundo. ¿Falso o verdadero? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Nuestra segunda pregunta es: el mundo ofrece mucha diversión, pero esta es pasajera. El mundo ofrece mucha diversión, pero esta es pasajera. ¿Falso o verdad? Es decir, hay muchas cosas que te pueden entretener, que te pueden hacer feliz o divertir en el mundo, pero son solo por un momento. ¿Qué opinan? ¿Eso es falso o es verdad? La tercera pregunta que tenemos hoy es: muchos cristianos son gente rara, parecen de otro planeta. ¿Falso o verdadero? Me río porque suena un poco chistoso la pregunta, ¿verdad? Pero piénsenlo bien, ¿verdad? Piénsenlo bien lo que son estas preguntas. A veces son capciosas, a veces queremos, ¿verdad?, por naturaleza responder una cosa, pero la respuesta es en realidad otra. Así que pues pongan un poco de atención, ¿verdad?, a lo que dice, ¿verdad? De nuevo los voy a poner en la pantalla una vez más y se los voy a leer para que ustedes puedan, ¿verdad?, copiarlos o escribirlos ahí en su libreta o papel donde estén apuntando, ¿verdad? De nuevo, la primera pregunta: ¿el cristiano está llamado a una vida diferente a la de los demás? Es decir, el cristiano es llamado a ser diferente que todos los que están en el mundo, ¿verdad? Eso es lo que estamos preguntando. Solo un pequeño tiempo para que lo apunten ahí. Lo pueden ver en su pantalla. La segunda pregunta: el mundo ofrece mucha diversión, pero esta es pasajera. Es decir, hay muchas cosas en el mundo que te pueden divertir, que te pueden hacer feliz, pero son momentarias solamente. Y la tercera pregunta, que probablemente es un poco capciosa quizás, ¿verdad?, es: muchos cristianos son gente o son personas raras, parecen que son de otro planeta. ¿Falso o verdadero? Yo más adelante me voy a enfocar un poco en esa última. Muchos cristianos son gente o personas raras, parecen de otro planeta. Un poco más adelante me voy a enfocar un poco en en esa pregunta en particular, para ver qué es lo que ustedes opinaron y para aclararlo un poco, ¿verdad? Pero antes de que haga eso, simplemente piensen bien esa pregunta, ¿verdad? Y piensen en qué manera lo están tomando, y ustedes, ¿verdad?, después, ¿verdad?, miraremos qué tiene que ver esa pregunta, qué onda con esa pregunta tan rara, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar nuestro estudio. La mentira de hoy, como les digo, es la mentira de todo el mundo lo hace, ¿verdad? Esa mentira de, pues, ¿por qué voy a hacer yo diferente si todos lo están haciendo? O no, o de nuevo, hermanos, y por eso es que yo en la oración reprendía a los espíritus de que esto ya lo sé, porque ya sé que muchos de ustedes no van a tener este problema a lo que parece, ¿verdad? Cuando lo miran así, como nomás en inglés dicen on the surface, o sea, por encima nomás, parece como que, ay, no, claro que yo no tengo este problema, pero más adelante vamos a ver cómo puede ser que sí nosotros también pasamos por estos problemas, ¿verdad? Por esta mentira, aunque no sea en una forma quizás tan extrema, puede ser en una forma que no te des cuenta, ¿verdad? Muchos amigos del cristiano, ¿verdad? Quizás te ha pasado a ti, o quizás le está pasando a alguien que tú conoces, que es también la razón que es tan importante que nosotros, ¿verdad?,
pongamos atención, porque no es solo para nosotros esto, ¿verdad? Esto también es para que nosotros le enseñemos a otros que están en necesidad, ¿verdad? Pero la verdad es que muchas veces los amigos de aquel que quiere vivir una vida santa, una vida sagrada, una vida dedicada a Dios, les van a decir, o quizás te han dicho, tus amigos, tus familiares, muy probablemente, ¿verdad? En algún punto, no seas tan fanático, relájate, ¿a poco te crees mejor que nosotros? Y eso puede ser algo muy incómodo, puede ser muy incómodo ser diferente, puede ser muy incómodo escuchar a las personas con las que has sido amigo por años decirte, o aún más incómodo escuchar a tus familiares decirte estas cosas. ¿A poco te crees mejor que nosotros? Muy santito de repente, ¿verdad? No es fácil, hermanos, hermanas, nadar contra la corriente. A veces seguimos al mundo, seguimos con actitudes no cristianas que no son dignas de un seguidor de Cristo. A veces seguimos con estas maneras de vivir, pensar y actuar por la presión del mundo, o por simplemente porque se nos hace fácil, nos atrae. Y aunque puede ser cosas más extremas, obviamente, también puede ser cosas como la manera que actuamos, la manera que pensamos, la manera que hablamos. Hablaremos un poco más de las cosas más extremas más adelante, ¿verdad? Pero también puede ser, ¿verdad? Esas cosas que estamos haciendo, y la verdad a veces ni siquiera analizamos si lo que estamos haciendo es un pecado o no. Esta mentira de todo el mundo lo hace, también debajo de ella, que viene siendo lo mismo, cae la mentira de es que yo así soy, ¿verdad? O la mentira clásica del cristiano de es que en el tiempo de Dios yo voy a cambiar. Esas también caen debajo de esto, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que vamos a apuntar, vamos a comentar algunos ejemplos de prácticas o de cosas que podemos hacer, ¿verdad? Que muchas veces justificamos con estas mentiras, ¿verdad? Con la mentira de todos lo hacen, o la mentira que cae debajo de eso de así soy, ¿verdad? Y de nuevo bajo de esta mentira cae también el de en su tiempo Dios me cambiará, que es una mentira. Dios te cambió el momento que lo aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Pero algunas de estas cosas, algunas pueden ser obvias, ¿verdad? Pueden ser el emborracharse. Fíjense muy claramente en este momento que no dije el tomar alcohol, sino el emborracharse, que hay dos cosas muy diferentes ahí, ¿verdad? El emborracharse es incorrecto, es muy, muy incorrecto, ¿verdad? No quiero entrar demasiado en detalles ahí, pero porque sé que ya están gritando a sus pantallas, ya están diciendo, no, 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 es ni siquiera una gota de alcohol, porque esto y esto y esto. Y ya sé que si yo les digo, pues miren, es que antes tomaban vino, y ustedes, no, es que ese vino solamente era como jugo de uva. No, hermanos, no es cierto. No es cierto eso. El vino que tomaban en el tiempo de Cristo también era alcohólico, también emborrachaba. Por eso la Biblia dice
no gastes tu tiempo emborrachándote, ¿verdad? Porque el vino también era alcohólico, también te emborrachaba en ese tiempo, en el tiempo de Cristo. Pero ellos lo tomaban con su comida, ¿verdad? Ah, no me acuerdo en este momento exactamente a quién fue, quizás en los comentarios alguien lo va a poner, pero hay hasta alguien que le recomendaron, ¿verdad? Uno de los discípulos que le recomendaron que tomara vino para un problema de digestión que tenía, ¿verdad? Y sabemos que hoy en día dicen que una copa de vino al día, vino tinto al día, dicen que es bueno para el corazón y para la circulación, cosas así, ¿verdad? Más que sea un vaso de vino, ¿verdad? No vayan a comprar el vaso más grande posible y decir, pues es que dijeron que una copa de vino al día y compran la más grande posible, ¿verdad? Bueno, a lo que voy, porque pues no se trata de esto, ¿verdad? Es que la acción incorrecta es el emborrachar, ¿verdad? No el tomar. So, esa puede ser una acción que el emborracharse, ¿verdad? Quizás tú tomas una copita y dices, bueno, pues se emborrachan, es verdad, tomaron más copitas, pues yo también voy a tomar más. No, ¿verdad? Vamos a limitarnos para no estar embriagados nosotros, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer. Ah, quizás otra cosa que cae dentro de todo el mundo lo hace, y sí cae de esto porque debajo de esta mentira, como les digo, caen otras que tienen que ver, ¿verdad? Puede ser la manera que hablamos, uh, puede ser cosas como las cosas que decimos, las actitudes que tomamos, las maneras que tratamos a personas, pueden caer debajo de eso, ¿verdad? Uh, puede haber muchas cosas que caen debajo de esto. Y puede haber cosas que sí puedes hacer, pero que se caen en problema cuando permites que, como el mundo hace, tú permites que dominen tu vida, que sean prioridad en tu vida, en vez de ser prioridad ser Dios prioridad en tu vida, ¿verdad? Otro ejemplo que es mucho como la diferencia de tomar y embriagarse sería los deportes, ¿verdad? Hay algunas personas que dirían los deportes son malos porque esto y esto y esto y no debe ser. No, el deporte no es malo, lo malo es permitir que el deporte domine tu vida y que el deporte le gane a las cosas de Dios, ¿verdad? Que tú escojas primero el deporte que ir a la iglesia. Ahí es donde está el pecado, ahí es donde estás dejando que la mentira de todo el mundo lo hace te domine, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero, ¿verdad? De nuevo, otras que son cosas que quizás ni siquiera te das cuenta que caen debajo de esto son el tratar a personas con falta de respeto, hacer a las personas sentirse menos, el no cambiar nuestras actitudes, nuestras maneras de ser, porque así nos crearon, así crecimos y yo siempre voy a ser así. No lo crees, pero esa es la actitud del mundo. Bueno, es que así me crecieron, es que yo así fui creado, es que yo así aprendí. Eso es lo mismo, estás haciendo lo mismo cuando usas eso como excusa. Estás diciendo que pues es que sí crecí, así el mundo es, así el mundo lo hace, yo también, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos va a enseñar algo muy importante sobre esta actitud de todo el mundo lo hace. Con esta actitud de así crecí, así fue creado, así me enseñaron. Romanos 12:2 nos va a enseñar un poquito sobre eso. Dice,
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Básicamente nos estamos enseñando y estamos leyendo y viendo aquí que Dios no nos ha llamado a conformarnos al mundo, a conformarnos a cómo somos, cómo fuimos educados, cómo fuimos creados, cómo fuimos enseñados. Él no nos está llamando a que nos conformemos a eso, sino nos está llamando a ser transformados en una persona diferente, ¿verdad? Esta es la razón que les digo que todo el mundo lo hace. Debajo de eso cae la mentira de así crecí, así soy, así nací, así me crearon, así me enseñaron. Todas esas cosas caen debajo de esta mentira. Si tú eres de una forma y dices, es que así siempre he sido, o tú actúas de una manera y dices, es que así me crearon de niño, o es que a mí no me enseñaron a amar, a mí no me enseñaron a ser así con las personas. Todos son esa misma mentira, porque está diciendo, como me enseñaron en el mundo a ser así, yo así voy a continuar siendo. Pero aquí en Romanos 12:2 nos está diciendo claramente, no te amoldes al mundo actual, y que seas transformado mediante la renovación de tu mente. Eso quiere decir que no estamos hablando solo sobre acciones. No estamos hablando solamente sobre las cosas obvias como embriagarse o otras cosas que pudieran, ¿verdad? Que a ustedes pudieran quizás pensar que yo no pude pensar en este momento, ¿verdad? Pero Romanos 12:2 nos está diciendo que es algo de la mente. Es decir, no solo se trata de renovar nuestras acciones, sino de renovar nuestra manera de pensar, nuestro corazón, nuestra manera de actuar. Si tú dices, yo soy amargado porque así me crearon, así fue mi familia, así fui cuando yo soy niño, yo no aprendí a hacer, estás dejando que caigas en la mentira de Satanás de que todo el mundo lo hace, en la misma manera que el que se emborracha cae debajo de esa mentira. Por eso les dije, ponga buenos atención, saquen ese espíritu de que esto ya lo sé. Porque si tú actúas de una forma, si tu actitud, tu forma de ser, tus cosas que haces, ¿verdad? Las haces porque, bueno, lo hace el mundo, o así crecí, así me enseñaron, sabiendo que Dios te ha enseñado algo diferente, estás cayendo debajo de la misma mentira. Amén. Porque Dios te llamó a ser diferente. Y si alguien te dice, ¿verdad? Un amigo, un familiar, se burla, te dicen santito, aleluya, lo que sea. Diles, ¿sabes qué? Sí, yo soy diferente. ¿Y qué? Soy diferente porque yo sigo un camino diferente al que tú estás siguiendo. Para ser diferente, para no ser de este mundo, para ser diferente que los demás que están en el mundo, tienes que renovar tu mente, nos dice el versículo 2. ¿Y cómo vas a renovar tu mente?
Se los voy a enseñar otra vez para que vean que sí es el versículo 12 en Romanos 12 que dice: sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos transformar nuestra forma de pensar? Nuestra mente, es lo que quiere decir, ¿verdad? Pues lo más obvio, y de esto de nuevo va a ser algo que yo creo, sigo diciendo mucho, ¿verdad? Lo digo muchas veces, yo siento que lo digo muchas veces, ¿verdad? Pero la manera para transformar tu mente, para transformar tu manera de pensar, es que tienes que permitir que la verdad de la Biblia reemplace las mentiras que has aprendido del diablo y del mundo durante toda tu vida. Es decir, tienes que no solo conocer, esto lo he dicho muchas veces y lo voy a continuar diciendo, porque para combatir las mentiras de Satanás es sumamente importante, pero no tienes que solamente conocer, leer, pero tienes que entender y creer y tener fe en todo lo que te dice la Biblia para que puedas tú reprogramar tu mente. ¿Verdad? Hermanos, si yo leo libros de medicina, ¿verdad? Y solamente lo leí y es que yo leí esto, no lo voy a entender, ¿verdad? O se los pondré más fácil. Si yo leo, para mis fanáticos del deporte allá, ¿verdad? Si yo leo libros sobre fútbol y ya lo leí y me memoricé lo que dice el libro del fútbol, ¿quiere decir eso que yo voy a saber jugar fútbol? Porque lo leí y me memoricé lo que me memoricé lo que decía el libro de fútbol. Claro que no quiere decir que voy a tener una idea, voy a tener la práctica, voy a tener las palabras en mi mente y saber qué dice, pero para poder reprogramar mi mente, para poder programar mi mente y programar mi cuerpo para jugarlo, tengo que poner lo que yo lea sobre el fútbol en práctica. Tienes que poner en práctica lo que leas sobre el fútbol para poder jugarlo. Y de la misma manera, tú puedes leer el manual muchas veces. Se los pondré para los que no somos, o para los que no son, ¿verdad?, fanáticos del deporte. Yo puedo leer un manual de un carro, de todas sus partes, de mecánica, la puedo leer un chorro de veces, memorizarme hasta pasajes de ese libro de mecánica, pero si no lo pongo en práctica, nunca voy a poder arreglar un carro. ¿O sí? Memorizarme las líneas de ese libro manual de mecánica no quieren decir que entiendo, que sé, y no van a hacer que yo entienda lo que dice el manual y que yo pueda hacer lo que el manual me está tratando de enseñar a hacer. Y de esa misma manera tú puedes leer el manual de la vida, que es la Biblia, te lo puedes memorizar, puedes recitar versículos de ese manual fácilmente, pero no quiere decir que has reprogramado tu mente y que sabes cómo vivir en la manera que el manual te está diciendo. Para hacer eso lo tienes que poner en práctica.
Romanos 12:1, como acabamos de leer, dice que tienes que presentar tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Eso quiere decir que tienes que orar, eso quiere decir que tienes que trabajar para Dios, tienes que entregar a Dios el uso de tu vida, de tu cuerpo, de todo tu ser. Tienes que vivir lo que lees en la Biblia, vivir lo que lees en el manual para poder entenderlo y hacerlo bien. No solo memorizártelo. Tienes que leerlo, saberlo, vivirlo. Por eso es que les digo de nuevo que cae debajo de esta mentira el así crecí yo desde niña soy así me enseñaron, así en mi familia me crearon. Por eso cae debajo de esto y no es cierto. Porque hermano, hermanas, para cualquier de las cosas que estás usando eso como excusa, tú has leído la palabra de Dios. Yo sé que tú lo sabes, donde dice amarás a tu hermano y a tu hermana, amarás a tu prójimo, cambiarás, serás nueva criatura de gozo y de alegría, ¿verdad? Que no temerás. Yo sé que lo has leído, pero si no lo pones en práctica no vale para nada y no vas a cambiar, vas a seguir con esa misma excusa de así soy. Y créeme, si estás diciendo que así soy porque así crecí, estás diciendo que así soy porque así es el mundo. Todo el mundo lo hace, todo el mundo es así y pues por eso yo soy así. Pero tienes que leer, entregar tu cuerpo completamente, tu vida, todo tu ser a Dios para que Él te pueda cambiar. Tienes que no solamente leer el manual, pero vivirlo y ponerlo en práctica también. ¿Por qué te lo digo? Porque en la Biblia nos dice a dónde lleva el camino ancho, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 7, 13 al 14. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere la Biblia con el camino ancho? ¿A qué me refiero yo con eso? A lo que me refiero, hermanos, hermanas, es que si tú decides tomar el camino fácil, porque así creciste, así eres desde niño, así eres desde niña, así te colcó tu familia, así lo que sea la excusa, o porque así son mis amigos, o así es el mundo y por eso hago esto. Si tú usas eso como excusa, si tú tomas el camino más ancho, es decir, el camino más fácil, más cómodo para ti, porque no quieres cambiar la manera que eres, vamos a ver en Mateo 7, 13 al 14, ¿qué nos dice sobre eso? Dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? Nos está diciendo que el camino fácil y cómodo para ti, ¿a dónde lleva? Miremoslos otra vez si quieren. Espacioso el camino que conduce a la destrucción. Es decir, es fácil y es cómodo el camino que te lleva a la destrucción. Si tú no quieres cambiar tu vida, por la razón que sea, por la cosa que sea, ¿verdad? Y esta mentira, de nuevo, no solo se trata de que tus amigos o que las personas te estén literalmente diciendo, oh, haz esto, o debes de hacer esto, pero también que el mundo y la manera que tú fuiste creado y la manera que tú creíste eso,
Eso te puede estar conduciendo por el camino ancho, el camino que lleva por la destrucción. Yo sé, hermanos, que me he concentrado mucho, ¿verdad?, en también asegurarme que entiendan que no solo el mundo o los amigos, lo que los amigos dicen, sino tienes que pelear sobre la corriente de la manera que tú creciste, la manera que fuiste educada, la mejor, la manera que tu espíritu y tú mismo te dice que eres, y ya fue así. Muchas veces he hecho el chiste de que decimos mi gusto es y andamos cantando mi gusto es, ¿verdad? ¿Quién me lo quitará? ¿Y por qué me gusta hacer ese gusto, ese chiste? Porque muchas veces así es, así somos, ¿verdad? Decimos así soy, no, no me van a cambiar. ¿Cómo que no te van a cambiar si Dios dice que Él te va a hacer nueva criatura? ¿A poco crees que Dios no puede? A lo mejor tú dices, es que a mí no me enseñaron a ser de esta forma, ¿verdad? O a mí me enseñaron siempre a ser serio, a mí me enseñaron... ¿A poco crees que Dios no te estás diciendo que Dios no tiene el poder para hacer eso? Hermanos, tú tienes que nadar en contra de la corriente, en contra de la corriente del mundo, en contra de la corriente de tu propio corazón, de la manera que tú fuiste de nuevo educado, de que tú creciste, de la manera que fuiste creado, lo digo por la familia, ¿verdad? Tienes que nadar en contra del corriente. Y para darles una pequeña anécdota sobre eso, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre el salmón. Y sí, el salmón es muy rico, muy delicioso, ¿verdad? Pero no es de eso de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Uh, en aguas frías de muchos ríos, ¿verdad? Nadan los salmones. El salmón nace en los arroyos de agua dulce. Y después de nacer en los arroyos de agua dulce, el salmón se migra, se va nadando, ¿verdad?, abajo del río más hacia el mar. Pasa muchos peligros y solo algunos alcanzan su destino. No todos los salmones llegan a donde necesitan ir, hacia las aguas saladas del océano, ¿verdad? Después de algunos años, ya que estos salmones llegaron a donde tenían que estar, después de algunos años, ya que están grandes, estos salmones sienten el llamado de regresar a su arroyo natal, de regresar a donde nacieron. Ahora, esto no lo estoy inventando, esto es algo real. Los científicos biológicos no tienen idea qué es lo que causa que los salmones regresen ahí a donde iban. No saben cómo, saben dónde nacieron. Solamente sabemos que después de un tiempo, cuando ya crecen, los salmones nadan de regreso al arroyo natal donde ellos nacieron. Y ese viaje que ellos toman es duro, es una lucha contra la corriente, porque van ahora, en vez de hacia el mar, van de regreso, ¿verdad? Van en contra de las cataratas, van en contra de depredadores y muchos otros obstáculos. Cuando una cascada bloquea su camino, salta. Los salmones saltan una y otra vez hasta que vencen la cascada y por fin llegan a su destino para poner sus huevos y morir, dando luz a una nueva generación de salmones.
¿Qué pasaría si el salmón no quisiera nadar en contra de la corriente? ¿Qué pasaría si el salmón decidiría quedarse allí en el mar, donde está a gusto, donde no tiene que batallar contra todas esas cosas, donde no puede reproducir porque no reproducen en el mar los salmones, y simplemente decidiera no pelear contra la corriente, no pelear contra las adversidades y obstáculos, y no ir a donde necesita llegar para poder reproducirse? Pues sería el fin de su especie si los salmones, ¿verdad?, no pueden reproducirse en otro lugar. Entonces, ¿qué pasaría? Se acabarían todos los salmones. ¿Qué pasa con el creyente que no nada contra la corriente del mundo? Contra la corriente de sí mismo, de su crianza, de su manera que fue criada. Quizás no ponemos huevos, hermanos, ¿verdad? Pero sí damos frutos. Sí traemos al mundo una nueva generación, por decirlo de esta manera, de nuestra especie. Nuestra especie en este punto siendo los cristianos, los creyentes en Cristo. El cristiano que no nada contra la corriente del mundo o contra la corriente de su propio ser, de la manera que es, de la manera que fue creada, contra la corriente de sí mismo, no dará fruto, no traerá a luz esa nueva generación de creyentes. Y no estoy hablando solamente de traer a luz literalmente hijos e hijas que van a ser nuevos creyentes, porque tú puedes ser un padre, una madre espiritual también a muchas personas, pero si no nadas contra la corriente por tantos versículos que te memorices, por tanta palabra que tú esparces porque ya te sabes de memoria la Biblia, y vas y estás hablando y estás regañando y estás diciéndole a la gente qué hacer y no qué hacer, si tú no nadas contra la corriente y cambias y haces las cosas a la manera de Cristo Jesús, no vas a dar fruto. Tienes que ser como el noble salmón que lucha contra la corriente con persistencia hasta llegar a su meta. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Porque aquí este versículo nos compara a nosotros los creyentes con algo. Y quiero que leamos eso y luego vamos a explicar qué quiere decir eso, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que dice: Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Vamos a ver el versículo 12 también. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observan las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Primeramente, nos compara con ¿qué? Extranjeros y peregrinos, ¿verdad? ¿Qué son esos? Es decir, personas que no son de un lugar, son personas que no son de un país, son de otro lugar, ¿verdad?
¿Por qué por qué nos compara así a nosotros? Porque como un peregrino, como un extranjero, el creyente tiene que ser diferente a los demás, porque nosotros solo estamos de paso aquí en la tierra, ¿verdad? Pero fíjense bien, y es la razón que he hablado tanto sobre esto de que la manera que crecimos, yo soy así, yo no voy a cambiar en eso, ¿verdad? Fíjense bien lo que nos dice el versículo 12, una vez más. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Se fijan lo que nos está diciendo? Mantengan una conducta tan ejemplar que aunque los acusen no van a poder decir mal de ustedes y van a glorificar a Dios por su conducta tan ejemplar que van a dar. Y por eso es que yo quise hablar tanto de lo que es nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de tratar a las personas. Porque sí, es cierto, si te andas emborrachando, si andas en antros, si andas haciendo cosas que no debes hacer, en conducta, ¿verdad? Te andas drogando, andas haciendo esto. Sí, obviamente eso es algo, una conducta incorrecta en la que van a mirar en contra de los cristianos. Pero no creas que porque no andas fumando, no te andas emborrachando, que tu conducta puede ser como quieras. Porque también la manera que tratas a las personas, la manera que les hablas, si los tratas con cariño o los tratas de manera golpeada, fea, todo eso también cae de esto. Tu conducta tiene que ser impecable en todo. Por eso no puedes usar la excusa del mundo es así. Es decir, así es el mundo en el que yo crecí, de mi familia, de los que me criaron, y así soy yo, porque tu conducta tiene que ser ejemplar, tiene que ser perfecta, para que aunque te acusen de hacer mal, van a glorificar a Dios por tu buena conducta. Tú eres llamado a vivir bien, a tratar con amor a las personas, a ser feliz, a ser gozoso. Ahí de nuevo, si tú siempre que te pasa algo mal, andas, ay no, que esto, y todo el mundo ve lo preocupado y lo que van a decir, pues ¿para qué voy a ser cristiano? Andan más preocupados que ni yo. Eso también cae debajo de tu conducta. Si ven que cuando vienen las pruebas tú eres gozoso, eso es ser diferente que el mundo también. Nosotros somos llamados a vivir bien, a vivir de una manera que la gente que no cree no encuentren motivo de criticarnos, sino que glorifiquen a Dios. Y ya sé, ni siquiera los tengo que escuchar ahí al otro lado de la pantalla para poder decirles, para poder escuchar y saber que están diciendo, pues es que no nos debe de importar lo que la gente va a criticar porque va, sí, pero ¿por qué darles motivo para criticar? ¿Por qué darles motivo para tener la razón? ¿Para qué tratar mal a personas para que digan, mira cómo son los cristianos? No van a decir, mira cómo es fulano de tal. Si yo ando tratando feo, gritándole a mis vecinos, ¿verdad? Peleándome con mis vecinos, derrotado siempre, ¿verdad? No van a decir, mira cómo es Edgar. Van a decir, mira cómo son los cristianos. Y sí, cierto, siempre van a criticar, pero cuando critiquen y vean, ¿sabes qué? Yo digo esto,
Pero la neta es que nada que ver con el hermanito X o X persona. No es chismoso, no es peleonero, no se agüita cuando le pasan cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser intachables y puros en medio de una cultura horrible, ¿verdad? Oscura. Tenemos que brillar como una estrella que todos puedan ver, como una luz en la oscuridad. Es lo que tenemos que ser. Tenemos que mantener en alto la palabra de Dios, usando la Biblia como nuestro guía. ¿Verdad? Y de nuevo, un ejemplo práctico de cómo brillar sería simplemente tratar bien a las personas. Tratarlas con amor. Cuando pasamos por la tormenta, por las pruebas, pasarlo gozoso, con una sonrisa. ¿Verdad? Tenemos, hermanos, que no solo leer la Biblia, tenemos que vivirla. Tenemos que vivir la Biblia. Salmo 1 nos instruye específicamente en esto. Vamos a ver Salmo capítulo 1, del versículo 1 al 4, porque nos dice específicamente cómo vamos a vivir nosotros en el mundo lleno de maldad, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para brillar como una estrella en este mundo de oscuridad? Amén. Salmo 1 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Nos está diciendo aquí que tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. Si tú te mantienes en la palabra de Dios, no importa cómo creciste, cómo te criaron, cómo fue tu familia antes, cómo ha sido toda tu vida, nada de eso va a importar. Cuando tú, y fíjense en otra cosa que dice aquí, ¿verdad? Dice que no sigues el consejo de los malvados. Es decir, cuando tú sabes que alguien es malo, no vas a escuchar lo que te están diciendo. No vas a escuchar no solo el consejo, pero las cosas que te están diciendo, y vas a evitar a esas personas. Si sabes que son malas, no te estoy diciendo, ay, ya, porque son pecadores, ya no voy a hablar con ninguno de mis familiares. No, tienes que hablarles porque tienes que ser el ejemplo a ellos de cómo debe de ser un hijo de Dios y cómo cambia Dios a las personas. Pero quiere decir que cuando te vienen a decir algo, así nomás, ¿verdad? Tenemos que ser diferentes. Fíjense, el versículo 2 dice: sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Quiere decir que tenemos que estar meditando. ¿Quiere decir eso que día y noche tienes que estar metido leyendo la Biblia? No, pero tienes que estar meditando en la palabra de Dios día y noche. Es decir, tenerlo en tu mente siempre. Es decir, no es suficiente solo leerlo y memorizarte unos versículos y luego recitarlos para que todos te escuchen, sino que tienes que meditarlo, porque cuando lo meditas empiezas a pensar en lo que significa y tienes que entenderlo y vivirlo, ¿verdad?
Tienes que dedicarle tiempo a la palabra y no solo memorizarla, pero meditarla. Porque el que medita en la palabra es como un árbol junto a un río firme y fuerte, ¿verdad? Que da fruto a su tiempo. Y los que no meditan, los que dejan que, bueno, yo voy a hacer esto porque todos los demás lo hacen, o de nuevo, yo voy a hacer así porque así mi familia así me creyó, así fuimos, así he sido toda mi vida. ¿A qué los compara las gentes que son así? Dice que son como paja arrastrada por el viento. ¿Qué vida quieres tú? ¿Verdad? ¿Eres tú ahorita un árbol plantado al lado del río que está dando fruto? ¿O eres como la paja arrastrada por el viento? ¿Cuál eres tú? ¿Y cuál vida quieres tú? Haz un plan para meditar en la palabra de Dios día y noche, y eso empieza con lo que es nuestras tareas de la semana, que es leer Éxodo 15 a 21, que es un capítulo por día, y memorizarte Romanos 12:2, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Empieza con eso, pero acuérdate que no se trata solamente de meditar, de leer, se trata de vivir. Medítalo todo el día, haz un plan en cómo lo vas a meditar, cómo lo vas a aplicar a tu vida, cómo lo vas a vivir diariamente. Toma el reto de mantener la palabra en alto, de no ser o actuar o conducirte de una manera porque así es el mundo o porque así eres tú. Porque de nuevo decir así fui yo, porque así me crearon, así me educaron, así he sido toda mi vida, es lo mismo que decir así es el mundo. Porque ¿quién fue el que te educó a ser así? No fue Dios, fue el mundo, fue Satanás. No le estoy diciendo Satanás a tu familia, pero estoy diciendo que Satanás, el mundo, es el que creyó esa manera de actuar y tú fuiste educado, creado, creciste, así eres por el mundo, no por Dios. ¿Verdad? So es lo mismo decir, es que yo siempre he sido así, es que yo crecí así, es que mi familia así, es que mi educación así. Es lo mismo que decir todo el mundo es así, porque eso lo aprendiste del mundo, no de Dios. Esa manera de actuar, de comportarte, lo aprendiste del mundo, no de Dios. So, ponte de reto cambiar tu conducta, tratar bien a las personas. De nuevo, yo no creo que tengo que ir a extremidades porque no creo que hay muchos, o no creo que haya alguien mirando esto entre mis hermanos, hermanas que tienen problemas con el emborracharse o con la infidelidad o con cosas, ¿verdad? O con el pervertismo o fornicación. Yo creo que no hay personas, ¿verdad?, dentro de la iglesia que están batallando. A lo mejor sí lo estás, y si lo estás, tú tienes que tomar ese reto de ser diferente y brillar. Por eso no me he ido a esos tan extremos y me estoy enfocando en el mundo que fue el mundo que te creyó, que te dio la forma de actuar, tu forma de conducirte, tu forma de tratar a las personas, porque eso también viene del mundo. Dile adiós a eso, dile ya no más. Sé como ese salmón que hablamos conduce contra la corriente y toma ese reto hoy. No de ser como los demás, no de ser como tú creciste, como tú fuiste creado, sino de ser diferente, de no ser de este mundo, de ser, como decía nuestra tercera pregunta, raros. Porque sí, hermanos, somos raros. ¿Por qué somos raros? Porque no somos como los demás, porque nosotros no lloramos cuando viene el tiempo de dolor, porque nosotros
No dudamos cuando viene el tiempo de tribulación, porque nosotros somos diferentes. Así que toma ese reto de nadar contra la corriente del mundo, nadar contra la corriente de quién eres tú, de tu corazón, de tu ser, de cómo creciste, fuiste creado, de cómo tu familia te educó. Nada, toma ese reto de ser como el salmón contra la corriente y brillar, de hacer brillar la palabra de Dios y de brillar como una estrella brillante en la oscuridad que es este mundo.